Bloque 1. El niño que dribla la guerra. Gancho impactante. A veces, el mayor talento del mundo nace justamente donde parece imposible soñar. Entre paredes destruidas, campos de tierra marcados por explosiones y noches arrulladas por el sonido distante de sirenas, un niño encontró en el fútbol el único lugar donde la guerra no podía tocarlo. Y es justamente aquí donde comienza nuestra historia. En el momento en que todo indicaba que jamás tendría futuro, mucho menos la oportunidad de convertirse en el mejor de la historia de su país. La pequeña ciudad de Rastovia, ubicada en el corazón de un país dividido, era un lugar donde la infancia no duraba mucho. Las calles tenían marcas de batallas antiguas, las ventanas estaban reforzadas con tablas improvisadas, y los mercados funcionaban solo cuando el silencio lo permitía. Pero a pesar de todo esto, había algo que nunca cambiaba, algo que insistía en sobrevivir. La pasión de los niños por patear un balón, aunque fuera hecho de trapos atados. En medio de ellos había un niño delgado, de pies ligeros y mirada siempre atenta. Su nombre era Arión Mezcal. Tenía 10 años cuando entendió por primera vez que la guerra no era solo el ruido distante que hacía temblar la tierra. Era algo que robaba sueño, familia, escuela y a veces hasta la esperanza. Pero Arión nunca aceptó perder lo que su corazón gritaba desde los primeros pasos. Él quería jugar fútbol. Quería sentir el toque del balón en los pies, como si estuviera sosteniendo un pedazo de libertad. Y por más que el mundo a su alrededor se derrumbara, eso no lo dejaba ir. Su padre, Narek, trabajaba como mecánico en un pequeño taller destruido varias veces por los bombardeos. Cada vez que lo reparaba, decía que reconstruir era la única forma de no rendirse. Su madre, Lira, era enfermera voluntaria en un puesto improvisado, donde ayudaba a heridos sin preguntar de qué lado era. Siempre intentaron proteger a Arión, pero sabían que al final, la guerra era un adversario imposible de marcar. Pero había una cosa que nadie podía quitarle al niño: su talento. Arión no solo jugaba fútbol, bailaba sobre el balón. Su regate era diferente. No era solo habilidad, sino una especie de instinto, como si su mente viera el juego un segundo antes que cualquier persona. Por eso, incluso durante ataques, incluso cuando todo parecía demasiado peligroso, encontraba una manera de escapar por algunas horas al pequeño campo de tierra en la plaza central. Allí, entre piedras, huecos y riesgos, creaba su mundo paralelo. Los otros niños lo llamaban el viento, porque cuando corría nadie podía alcanzarlo. Su velocidad no venía solo de las piernas rápidas, sino de algo mucho más profundo. Quería huir de la guerra, aunque fuera por algunos segundos. Cada regate era como si le dijera al destino: no vas a atraparme. Con el tiempo, el talento del niño comenzó a llamar la atención. Soldados pasaban por el campo y se impresionaban al ver a un niño tan pequeño dominar el balón como un profesional. Pero esto también era peligroso. En un lugar marcado por conflictos, cualquier destaque podía transformarse en amenaza. Y fue exactamente eso lo que sucedió en el invierno más tenso de la historia de Rastovia. Una mañana helada cambió todo. Las tropas adversarias avanzaban y en pocas horas la ciudad se convirtió en un campo de batalla. Explosiones resonaron más cerca que nunca, edificios fueron alcanzados y la población se dispersó en busca de refugio. Arión, que estaba regresando de la panadería, vio humo subiendo de la plaza donde siempre jugaba. El campo, su único refugio, estaba destruido. Esa escena rompió algo dentro de él. Por primera vez, Arión sintió miedo. Miedo de nunca más tener un lugar para soñar. Miedo de nunca más tocar un balón. Esa noche, mientras el ruido de helicópteros y sirenas cortaban el aire, sus padres tomaron la decisión más difícil de sus vidas. Iban a dejar el país. Era peligroso. Era improbable. Pero quedarse allí significaba condenar el futuro de su hijo. Y Arión, él no discutió. Entendía que, por más que amara su tierra, no se podían driblar bomba. Con pocas ropas, documentos escondidos y el balón remendado que se negó a dejar atrás, la familia partió rumbo a la frontera. El viaje sería largo y muy difícil. Pero Arión aún no sabía que ese sería el primer gran regate de su historia. El regate más importante que alguien puede intentar en la vida. El regate contra el destino que todos decían ser inevitable. Antes de continuar, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Quiero mucho saber hasta dónde está llegando esta narrativa. El viaje parecía interminable. Cada noche dormían en casas abandonadas y cada amanecer caminaban por carreteras destruidas, huyendo del peligro que seguía cada vez más cerca. Arión no se quejaba, no lloraba, solo agarraba firme el balón que llevaba bajo el brazo como si fuera su escudo contra la realidad. El frío castigaba, el hambre apretaba y el miedo caminaba junto. Pero había algo que nadie podía apagar dentro del niño: la esperanza de que en algún lugar del mundo todavía existía un campo donde podría jugar nuevamente. Fueron días atravesando bosques, montañas, ruinas y puestos de control. En cierto momento, un grupo de voluntarios internacionales encontró a la familia y los encaminó a un refugio temporal del otro lado de la frontera. Allí, por primera vez en semanas, Arión durmió sin oír bombas. Pero al día siguiente, al despertar, sucedió algo que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Algo que jamás olvidaría. En el patio del refugio, voluntarios habían montado 2 porterías improvisadas con latas de combustible y algunos
niños estaban jugando fútbol. El sonido del balón golpeando el suelo resonó en los oídos de Arion como una música. Se quedó parado, observando, hasta que uno de los chicos gritó: tú! ¿Quieres jugar? Arion respiró profundo. Miró el balón remendado que llevaba desde Rastovia, y por primera vez, desde que dejó su ciudad, sonrió. Esa sonrisa era el renacimiento de un sueño. Entró al campo, y cuando tocó el balón, el mundo alrededor se detuvo. Los voluntarios quedaron boquiabiertos. Los niños miraron con asombro, y allí, en ese refugio simple, en ese lugar improvisado, alguien vio lo que Rastovia ya sabía. Ese niño era diferente. Ese niño tenía algo raro, algo grande, algo que ninguna guerra había logrado destruir. Y así, a los 11 años, Arion Mezcal dio el primer paso en el viaje que lo transformaría en el mejor jugador de la historia de su país. Pero esto es solo el comienzo. Cuando Arion llegó al nuevo país, todo parecía demasiado grande. Las calles eran movidas, los edificios demasiado altos, las palabras extrañas, las miradas curiosas. Pero a pesar de estar en un lugar seguro, todavía se sentía como un visitante dentro de su propia vida, alguien tratando de entender quién era sin el escenario donde había crecido. La única cosa que no había cambiado era su amor por el balón. En una tarde tranquila, mientras los voluntarios distribuían ropa, un hombre alto, de cabello canoso y expresión atenta, observó a los niños jugando en el campo improvisado detrás del refugio. Era Daron Vélez, entrenador de categorías inferiores de un club local. Cada año, Daron visitaba refugios para descubrir talentos escondidos, no talentos de tiro fuerte o de velocidad absurda, sino talentos de alma, jugadores que llevaban dentro de sí una historia. Arion ni siquiera imaginaba esto ese día, solo quería jugar. Cuando el balón rodó hasta sus pies, Arion lo dominó con la misma naturalidad de quien respira, y en ese instante, Daron entendió que había encontrado algo raro. No era solo habilidad, era sensibilidad en el toque, visión de juego, coraje en los regates. Arion jugaba como quien cuenta una historia con los pies. ¿Cuál es tu nombre, chico?, preguntó Daron. Arion Mezcal. El entrenador anotó el nombre en un cuaderno viejo, dio 2 pasos hacia atrás y observó un poco más. Cuanto más el niño tocaba el balón, más Daron sentía que estaba ante alguien especial. Al día siguiente, volvió al refugio e hizo la invitación. Arion, quiero que hagas una prueba en mi club. ¿Aceptas? Era como si alguien hubiera devuelto el campo destruido de Rastovia justo allí, ante él. Arion respondió con una sonrisa tímida, pero verdadera. Acepto. La noticia trajo un brillo renovado a los ojos de sus padres. Por primera vez desde la huida, sintieron que tal vez todo aquello, noches heladas, caminatas largas, el miedo constante, había valido la pena. Arion no estaba solo sobreviviendo, estaba recomenzando, pero la vida raramente abre puertas sin probar primero si realmente quieres atravesarlas. El día de la prueba, Arion vistió un botín usado que Daron había conseguido para él. Era demasiado grande, pero Arion no se quejó. Sintió el césped verdadero bajo los pies y cerró los ojos por un instante. Hacía años que no pisaba un campo de verdad. El entrenador llamó a los chicos, el silbato sonó y la prueba comenzó. Arion fue brillante, pero también fue ingenuo. Estaba acostumbrado a campos de tierra agujereados, donde driblar era instinto de supervivencia. En el césped perfecto, esto se convirtió en exageración. Intentaba driblar a todos, intentaba resolver todo solo. Su talento brillaba, pero su táctica era caótica. Los otros niños, más acostumbrados al fútbol organizado, parecían saber cómo anularlo. Al final de la prueba, Daron caminó hasta él con una mirada pesada. Arion, tienes un talento enorme, pero todavía no estás listo. El club no te va a aceptar todavía. Esa palabra dolió como una piedra en el pecho del niño. Había driblado bombas, atravesado fronteras, perdido todo, y aún así no fue suficiente. No era por habilidad, sino por la falta de adaptación. Y eso hacía el dolor aún más amargo. Arion no lloró allí frente a todos, pero cuando llegó al refugio y guardó el botín usado, sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Por primera vez pensó en desistir, pero Lira, su madre, se arrodilló a su lado y dijo algo que cambiaría todo. Tú ya enfrentaste cosas que ninguno de esos chicos enfrentó. Esto es solo fútbol. Y fútbol, mi hijo, tú sabes jugar. Y en ese instante, algo se reencendió dentro de él. Aprovechando que estás aquí conmigo acompañando esta historia, ¿de qué ciudad estás viendo? Quiero mucho saber hasta dónde está llegando este mensaje. The basis Daron, el entrenador, no desistió de él, y eso hace toda la diferencia. Al día siguiente, el entrenador volvió al refugio. Arion, ven a entrenar conmigo, no en el club todavía, pero conmigo. Solo yo, tú y el balón. Durante semanas, entrenaron en un campo público, con porterías oxidadas y marcaciones borradas por el tiempo. Daron enseñó a Arion a pensar antes de actuar, a usar su visión de juego, a transformar los regates que eran un reflejo instintivo de supervivencia en armas inteligentes. Al mismo tiempo, el entrenador aprendió del niño algo que ningún libro podía enseñar: cómo jugar con amor, incluso cuando todo alrededor parece querer arrancarte eso. Meses después, Daron lo llevó nuevamente al club. Esta vez, la prueba era diferente. Era más organizada, más táctica, más exigente. Pero Arion también era diferente. Sus regates tenían intención, su visión era clara, su calma sorprendía, y sobre todo, jugaba como quien sabe que no tiene más nada que perder, solo que ganar. Al final de la prueba,
sala, los entrenadores conversaron por algunos instantes. Después, uno de ellos llamó a Arion. «Felicitaciones, chico. Bienvenido al club». Ese fue el primer sí verdadero de la nueva vida de Arion, y él nunca lo olvidó. Nunca. Con el uniforme en la mano miró hacia arriba y murmuró «Gracias». No era solo al club, era al destino, por finalmente dejarlo avanzar. El primer sí abrió puertas, pero no borró las dificultades. Arion entró al club cargando no solo una mochila simple y un botín usado, sino también un pasado que nadie allí conocía. Para muchos de los chicos, el fútbol era un sueño. Para Arion era supervivencia. Era el único lugar donde sentía que podía existir sin miedo. El problema es que, al principio, esto no hacía las cosas más fáciles. Los entrenamientos eran más rigurosos que todo lo que había vivido. La estructura era enorme, sí, pero también intimidante. Chicos disciplinados, acostumbrados a la competencia, con alimentación adecuada, con rutina estable. Arion venía de años huyendo, caminando kilómetros, durmiendo en refugio. Su cuerpo estaba atrasado, cansado, desnutrido. En los primeros días, sufría para acompañar los ejercicios físicos. Perdía divididas por falta de fuerza. Se confundía en comandos tácticos complejos y poco a poco se convirtió en blanco de comentarios maliciosos. «Ese ni sabe hablar bien el idioma. ¿Cómo va a jugar? Debe haber entrado por lástima del entrenador. Es rápido, pero parece un fantasma. Desaparece del juego». Arion escuchaba todo, y cada frase dolía más de lo que la guerra jamás logró. A veces se quedaba solo después del entrenamiento, sentado cerca de la línea de banda, sosteniendo los cordones mal atados del botín y preguntándose si realmente había nacido para aquello, o si su sueño era solo otra huida de los dolores que cargaba. Pero había algo que nadie allí sabía. Arion estaba hecho de resistencia. La guerra le había robado casi todo, pero dejó una cosa: la capacidad de continuar incluso cuando todo decía para. Fue Daron, el entrenador, quien percibió que el silencio del niño escondía demasiado peso para un chico de solo 12 años. «Arion», dijo un día, sentándose a su lado, «cuando juegas parece que estás tratando de escapar, pero aquí no necesitas huir de nada. Aquí necesitas aprender a ser visto». Arion bajó la cabeza. Nadie nunca le había dicho algo así. «Eres talentoso, pero el talento sin voz se pierde», completó el entrenador. «Si quieres ser grande, necesitas confiar en ti primero». Esas palabras entraron profundo, muy profundo. Fue ahí que el cambio comenzó. La rutina, que transformó a un niño frágil en alguien imbatible, Arion, pasó a llegar antes que todo. Ayudaba a montar conos, organizar balones, limpiar el campo. Y después de que todos se iban, él se quedaba. Trabajaba en silencio, pero con una determinación que impresionaba hasta a los empleados más antiguos del club. Hacía series extras de carrera, de pases, de control de balón. En vez de quejarse, agradecía cada entrenamiento duro, porque sabía algo que los otros no sabían. Él ya había vivido lo peor. Nada allí lo asustaba. Daron percibió esto y decidió pulir no solo al jugador, sino al ser humano. «Juega con calma», decía. «Juega como quien conversa con el balón. Él es tu historia, y las historias no se gritan, se sienten». Poco a poco, el juego de Arion cambió. Dejó de intentar driblar todo. Pasó a ver líneas de pase. Comenzó a controlar el ritmo del partido. Y lo que era solo habilidad se convirtió en creación, visión, inteligencia. El niño que parecía un fantasma en el campo ahora parecía ver las cosas antes que todo. La primera gran oportunidad. Meses después, vino un amistoso contra el equipo sub-15 de un club mayor. Para muchos chicos era solo un juego. Para Arion era la primera oportunidad de probarse a sí mismo que no era solo un sobreviviente, era un jugador. Los nervios estaban a flor de piel. En el vestuario sentía el corazón latir como si quisiera salir del pecho. Pero Daron, una vez más, apareció en el momento justo. «¿Recuerdas lo que te dije el primer día?», preguntó el entrenador. Arion movió la cabeza. «Que juegas como quien intenta escapar, pero ahora juegas como quien quiere encontrar algo. Ve allá y encuentra. No necesita ser gol, no necesita ser tiro. Encuentra tu voz en el juego». Y entonces el silbato sonó. Arion comenzó tímido, tocando de lado, respirando profundo, evitando arriesgar, hasta que, a la mitad del primer tiempo, una jugada simple cambió todo. El defensor adversario erró un pase. El balón sobró a los pies de Arion. Por un momento, todo quedó en silencio. Podía tirar, podía driblar, podía perder el balón, podía fallar, pero eligió respirar. Dominio corto, mirada levantada, pase entre líneas que desmontó toda la defensa. Fue uno de esos pases que parecen simples, hasta que te das cuenta de que solo alguien con visión de juego absurda podría pensar lo suficientemente rápido para hacerlo. El balón llegó limpio al delantero, que empujó al gol. El estadio improvisado vibró. Los niños corrieron a abrazarlo. Y Arion sintió algo nuevo dentro del pecho. Por primera vez, no estaba huyendo, estaba perteneciendo. El juego terminó con victoria, y con un nombre resonando entre los entrenadores adversarios. ¿Quién es ese niño? ¿De dónde vino? ¿Cómo nadie descubrió a ese chico antes? Daron sonrió de lejos. Sabía que nadie allí podía imaginar el camino que Arion había recorrido para llegar a ese campo. Para ellos, era solo un talento surgiendo de la nada. Para Arion, era el primer ladrillo en la construcción de un futuro que hasta hace poco parecía imposible. Cuando llegó al refugio esa noche, se quitó los botines, los miró y
se dio cuenta de que ya no importaba si eran usados. Había crecido en ello. Ellos contaban la historia de alguien que aprendió no solo a driblar, sino a creer. Arión se durmió sonriendo, y por primera vez desde que dejó Rastovia, soñó con el futuro, no con el pasado. Basil bloque 4. Con el crecimiento dentro del club, Arión dejó de ser solo el chico nuevo y pasó a ser el chico diferente. Su forma de jugar no era común, su toque en el balón no era común, su mirada antes de cada jugada, mucho menos. Y esto comenzó a llamar la atención. En un torneo regional de base, donde varios ojeadores estaban presentes, Arión hizo aquello que siempre había hecho en las noches silenciosas dentro del refugio. Dejó que el balón hablara por él. El torneo comenzó con lluvia fina, campo pesado y nervios a flor de piel. Pero como siempre sucedía con Arión, en el campo todo tenía sentido. Era como si cada gota de lluvia sirviera solo para recordar que, comparado con lo que ya había enfrentado, ese clima era solo un detalle. Con cada juego parecía más maduro, más técnico, más decisivo. En el primer juego dio 2 asistencias. En el segundo, marcó un golazo que se convirtió en tema entre los aficionados. En el tercero, una actuación tan dominante que un comentarista local dijo: "Este niño ve el juego en velocidad diferente". Pero la gran prueba vendría en la semifinal. El equipo adversario era conocido por su estilo físico, sus jugadores fuertes, altos, intensos. Arión era el más pequeño en el campo. Y como siempre sucedía, los rivales intentaron usar eso contra él. Desde el primer minuto era casado, llegadas duras, empujones, choques. La estrategia era clara. Si no se puede sacar el balón, saca al niño. Arión cayó, se levantó, cayó de nuevo, se levantó de nuevo. Cada golpe traía flashes del largo camino que recorrió dejando Rastovia atrás, y con cada flash se volvía más fuerte, porque entendía que aquello allí no era dolor, era oportunidad. Al final del primer tiempo, después de recibir otra entrada, se quedó en el suelo por algunos segundos más. El estadio quedó en silencio. Daron corrió hasta él, se arrodilló y puso la mano en el hombro del niño. Mírame, dijo el entrenador. Arión levantó levemente el rostro. ¿Qué sientes ahora? Arión respondió con la voz baja: dolor. Entonces, úsalo, transfórmalo, juega por ti, juega por quien no pudo jugar. Muestra que nadie derriba a quien ya aprendió a levantarse. Esas palabras encendieron algo dentro de Arión. Se levantó, golpeó los pies en el suelo, respiró profundo y volvió al juego con un brillo en los ojos que nadie allí jamás había visto. El segundo tiempo fue suyo, totalmente suyo, con regates cortos, pases inesperados y una calma aterradora ante la presión. Arión desmontó el sistema adversario como si estuviera dibujando el partido con sus propias manos, hasta que, a los 42 minutos del segundo tiempo, sucedió la jugada que cambiaría su vida. Recibió el balón en el medio campo. 3 marcadores lo rodearon inmediatamente. Arión miró a un lado, miró al otro, y entonces sonrió. Era la sonrisa de quien sabe exactamente lo que va a hacer. En un giro perfecto, escapó del primer marcador. Con un toque rápido, sacó al segundo de la jugada, y con una finta corta, dejó al tercero en el suelo. El estadio vino abajo, avanzó, invadió el área, y con un toque sutil tocó por encima del portero. Un gol que no parecía de un chico de 13 años. Parecía el gol de alguien que había vivido 100 vidas. El partido terminó allí, y con él, el rumor comenzó. Hay un niño nuevo, pequeño, delgado, pero juega como si tuviera un mundo entero dentro de él. El convite que cambiaría el destino. Después del torneo, Arión fue llamado a la sala de la dirección. Daron estaba allí, 2 dirigentes también, y un hombre que el niño nunca había visto antes, usando un abrigo marrón elegante y sosteniendo una carpeta con varios documentos. El dirigente presentó: Arión, este es Edward Sokol. Él es ojeador de la Federación de Fútbol de tu tierra natal. Arión quedó inmóvil. Su corazón latió como si fuera a explotar. Edward abrió la carpeta lentamente, puso algunos papeles sobre la mesa y dijo: hace meses buscamos jóvenes rastovianos que hayan sido reubicados fuera del país. Tú fuiste indicado como uno de los nombres con mayor potencial. Arión no respiraba. El ojeador continuó: la federación quiere que formes parte del nuevo proyecto. ¿Proyecto?, preguntó Arión con la voz casi ahogada. Sí, un programa especial para formar jugadores que representen la reconstrucción de Rastovia. Esa frase fue como un impacto profundo en el pecho del niño. Representar a su país, el mismo país que vio derrumbarse, el mismo país que dejó llorando, el mismo país que todavía hoy estaba tratando de levantarse. Edward entonces concluyó: tú serías un símbolo de la nueva generación, la generación que sobrevivió, la que resistió, la que va a levantar Rastovia. Los ojos de Arión se llenaron de lágrimas que intentó esconder. No era solo fútbol, era identidad, era pertenencia, era la oportunidad de dar sentido a todo lo que la guerra le había arrancado. Daron puso la mano en su hombro firme. Es tu decisión, Arión, y sea cual sea, te voy a apoyar. El niño respiró profundo, miró la mesa, miró al entrenador y dijo con una firmeza que ni él sabía que tenía: acepto. La sala quedó en silencio por algunos segundos. Silencio de impacto, silencio de respeto. Arión, el niño que cruzó fronteras huyendo de la guerra, ahora cruzaría fronteras representando a su país. No era solo fútbol, era destino. Bloque 5. La decisión de Arión cambió todo. En los meses siguientes, su rutina se convirtió en una espiral de trabajo duro, estudios tácticos, entrenamientos intensos y viajes cortos a la base de las
selección de Rastovia. Todavía adolescente, pasó a vestir una camiseta que llevaba mucho más que colores. Llevaba memorias, llevaba heridas, llevaba esperanza. Cuando vistió la camiseta azul oscura de Rastovia por primera vez, Arión llevó los dedos al escudo y sintió como si tocara un pedazo de casa. La casa que solo existía en los recuerdos, pero que ahora renacía allí, en ese símbolo, en ese dibujo bordado. Los primeros entrenamientos con la selección fueron duros. El ritmo era más rápido, los jugadores eran más fuertes, el ambiente era más competitivo. Pero Arión ya había aprendido. Quien atravesó la guerra no teme intensidad. Poco a poco comenzó a ganar respeto en el plantel. Primero por los pies, después por el corazón. No era el más hablador, pero era el que más escuchaba. No era el más alto, ni el más fuerte, pero era el único que parecía ver caminos invisibles en el campo. Los entrenadores decían, él juega como si estuviera reconstruyendo algo. Y era exactamente eso. El debut a los 17 años, Arión recibió la noticia que esperó toda la vida. Vas a debutar con la selección principal. El partido sucedería en un estadio pequeño, en la capital de un país vecino. No había glamour, ni multitudes gigantescas, pero para Arión era el mayor escenario que podría existir. En el túnel, antes de entrar al campo, cerró los ojos. Recordó Rastovia, recordó los campos destruidos, recordó el largo camino de huida, recordó el refugio, recordó la primera prueba, el primer no, el primer sí, y con los ojos todavía cerrados murmuró, no olvidé de dónde vine, gracias por traerme hasta aquí. Cuando entró al campo, parecía llevar un mundo dentro del pecho. Apenas a los 23 minutos, recibió el balón en la intermedia, levantó la cabeza, vio una brecha ínfima entre dos marcadores, y metió un pase absurdamente preciso, de esos que solo los genios parecen encontrar. El delantero del equipo marcó, y por primera vez, el nombre Arión Mezcal apareció en titulares internacionales, pero aquello era solo el comienzo. El peso de la reconstrucción Rastovia pasaba por un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Escuelas todavía eran levantadas, hospitales todavía reabrían, familias todavía buscaban parientes desaparecidos, y, de repente, un niño delgado, bajito, de ojos tristes y sonrisa tímida comenzó a convertirse en símbolo del renacimiento. Cada vez que tocaba el balón, el país se detenía. Los niños querían imitarlo, los periódicos contaban su historia, y la esperanza, que por años había sido solo una palabra bonita, ahora tenía nombre. Arión, con 19 años, ya era el maestro de la selección. Con 22, se convirtió en el capitán más joven de la historia del país. Y con 23, vino el momento que cambió todo. La primera final continental de la historia de Rastovia. Nadie lo creía, nadie lo esperaba, nadie lo imaginaba. Pero allí estaban, los hijos de la posguerra, los niños que entrenaron en campos agrietados, los jugadores que fueron formados más por el dolor que por la técnica, y liderando a todos ellos. Arión, la final sería contra una potencia mundial, un equipo lleno de estrellas, experiencia, títulos. Pero Arión, en el túnel, reunió a los compañeros y dijo, ellos tienen historia, nosotros tenemos causa, ellos tienen fuerza, nosotros tenemos motivo. Jueguen como quien quiere devolver alegría a quien perdió todo. Los ojos de todos se llenaron de lágrimas. La selección entró al campo no como un equipo, sino como un pueblo entero. El juego fue duro, físico, equilibrado, pero Arión estaba en otra frecuencia. Como siempre, en el segundo tiempo, a los 38 minutos, sucedió la jugada que sería contada por generaciones. Recibió el balón cerca del área. El marcador vino junto, agresivo. Arión dominó, giró, escapó. Otro defensor cerró la puerta. Arión pasó por debajo de su pierna. El tercero intentó dividir. Arión jaló con la parte interna, lo regateó y entró al área. Y entonces, silencio. Esa misma calma que sentía cuando era niño, mientras la guerra rugía al fondo, volvió, miró al portero y tocó por encima. Un toque leve, un toque simple, un toque inmortal. Gol. El estadio explotó, el país explotó, el mundo vio. La selección ganó 1-0. Rastovia tenía su primer título continental y tenía su nuevo héroe. Llorando, Arión cayó de rodillas. No lloraba por el gol, no lloraba por la copa, lloraba por el niño que había sido, por el camino que recorrió, por las noches sin luz, por los amigos que quedaron atrás, por el país que ahora renacía. En la entrevista después del juego, dijo solamente, hoy la guerra perdió y nosotros ganamos. Y esa frase quedó marcada en la historia. Arión se convirtió en estatua, se convirtió en documental, se convirtió en nombre de escuela, se convirtió en símbolo, pero siguió siendo el mismo niño humilde que ayudaba a guardar conos, ataba botines usados y guardaba memorias que nadie más podía ver. Él no fue solo el mejor jugador de Rastovia, fue el mejor que su país jamás tuvo en el alma. Y así, el niño que huyó de la guerra se convirtió en el mejor de la historia de su país. Si esta historia te emocionó y te inspiró de alguna forma, suscríbete al canal, porque aquí contamos historias reales y ficticias que muestran la fuerza humana cuando todo parece perdido. Y comenta aquí abajo, ¿cuál fue la parte de la historia de Arión que más te erizó la piel? Quiero mucho saber.